Ahí va. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Kiyahuitl y estoy aquí con el honor de Aketzaly. Si te quieres introducir, ahí va. Hola, soy Aketzaly, soy actriz mexicana guerrerense, orgullosamente de herencia nahua por mi abuela Emilia Verástegui. Y pues nada, aquí ando con Kiyahuitl, que admiro muchísimo por lo que defiendes, por lo que dices, y pues somos paisanos. Entonces, No, sí, me dio un chingo de orgullo saber que pues hay gente más de Guerrero que pues habla, andan haciendo cosas, pues no ah, nomás solamente representan a uno mismo, pero también representan pues el estado. pues sí, Y creo que por ahorita en este momento nosotros hemos intentado a representarlo lo más mejor que pueda. sí, Y sabiendo cómo el estado se me hace que todavía sigue siendo el segundo más pobre estado de México, Guerrero, pero aunque económicamente, pero culturales, pues está riquezo, pero tiene cultural riqueza. es muy rico, es muy rico. Quien haya ido a Guerrero sabe que Guerrero tiene todo para ser un estado, hasta independizarse si quiere. Sí, Guerrero podría sí, independizarse. siempre sí es cierto, porque creo que siempre han salido gente, pues, de Guerrero, o siempre ha compartido, creo que también mucha gente, la gente de Guerrero, pues, se compartió en la revolución, la independencia obviamente, de México, con Vicente, y, pues, siempre ha salido gente, pues, en Guerrero en forma de activista, o no sé cómo uno se puede Pues, nombrar. pues sí, o sea, hay muchos, en Guerrero se sabe que ahí están los luchadores, los normalistas, por ejemplo, ¿no? Que los Ujú. normalistas, hay artistas, Álvaro Guerrero, ya se me está cruzando las ideas. Ay, se me fue el nombre, pues, ya, y me encanta ese señor. Bueno, hay un montón de música chilenas en la costa, los afromexicanos, Sí, herencia sí, agua, todo está ahí en Guerrero, desde la costa hasta Tierra Caliente, está ahí Guerrero, y hay sí, artistas, hay guerrilleros, hay de todo, pero, pero pues México como que el mismo estado ha apagado nuestro pueblo guerrerense, sí, y ya nos llaman ahora el pueblo de los narcos nada más, ¿no? Y pues no es eso. está eso la tristeza, pues, Sí, pues sí. este, bueno, mejor no vamos a hablar de ese tema, ¿no? Sí, Pero, ¿cómo tú empezaste, a perseguir esa carrera de actriz? Sé que, pues, poquito me he dado cuenta de ti en forma que viajas a, pues, partes de México y has tenido oportunidades a conocer, pues, otra gente de otros pueblos o comunidades. ¿Qué es lo que tú, en tu punto de vista, lo que has notado, la diferencia de, pues, donde has ido en México? pues la diferencia es bien grande, paisano. Ahora que fui a Yucatán y a Quintana Roo a grabar un programa que hice para un canal de acá de México que se llama Canal 11 y se llama Sí, Un lugar llamado México. Fui para allá y yo nunca había ido al sureste pues del país, y es otra cosa. La cultura maya es muy distinto a lo que nosotros conocemos en el centro o en el sur del país, como Guerrero, Oaxaca. Es otra cosa. Los mayas tienen muy fuerte todavía hoy en día, incluso los que tal vez ya no, ya no tienen tan arraigado como su raíz maya como antes, pero aún así siguen defendiendo esa herencia, a diferencia sí, de los que somos del centro o del sur. sí, Ellos todavía como que tienen eso de defender su lengua, su música, su comida, y con orgullo dice somos mayas, ¿sabes? ujú, Muy distinto, el color de piel es muy distinto, el fenotipo es muy distinto, la cultura es muy distinta, y yo me di cuenta que en México todos nos vamos con la idea de México mexica, México, pero no es cierto. México, híjole, es grandísimo, culturalmente hablando. Y ahora sí, imagínate para el norte, que están los seris, que están
tantas otras culturas muy distintas. México es Sí, un lugar que te tardas mucho tiempo en conocer de verdad. sí, pues la mera neta para mí, Ajá. Maya tiene una cultura, pues, como he dicho, pues, distinta y tiene, no sé, cómo dijir, su arte es único. Y aunque soy descendiente de, pues, de Nahua y todo el Centro México, este, yo puedo admirar y respetar su cultura de los maya, sí, los admiro. Supuestamente en mi que ha sido un examen, pues, sobre de lo que soy yo, pues, por decir, ahí sale maya, pero, pues, no fui criado pues, allá y no conozco esos pueblos, pues, nada completamente y, pues, casi no tengo el deseo de conectar con eso, parte de mí, que sea, pero sí admiro mucho a los maya, la gente maya, como, pues, como todavía existen, aunque el mundo diga que no, pero sí existen. Pues fíjate que acá en las escuelas, acá en México, cuando somos niños, en las escuelas nos decían que los mayas se los habían llevado los alienígenas. Así, suena chistoso, pero sí nos decían eso en la escuela, nos decían que los mayas, desaparecieron. Entonces, cuando de repente vas al sureste de México, dices, ¿cómo que desaparecieron? No es cierto, están aquí. O Sí, sea, pero desde chiquitos nos meten esa idea de que los mayas no, ya dejaron de existir, o que los nahuas también ya no existen, ¿no? La Ciudad de México, por ejemplo, que acá nos dicen que la Ciudad de México es una ciudad mestiza, nada más. Pero de eh. repente ves todas las caras y colores y dices, este es más nopal que nada, ¿no? Sí, y con orgullo, pues, con orgullo. Sí, Eh, pero para entiendo, ¿qué le iba a decir? ¿Qué fue? A ver, no sé cómo preguntar, ¿qué fue lo que te inspiró a conectar tú con tus raíces indígenas? O pues, ¿quién llamó o qué puso ese fuego en tu voluntad? No sé cómo decirlo. sí, 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 mi abuela Emilia. Yo cuando era muy chica, cuando me mudé ya al Estado de México, yo me Sí, acuerdo que me daba mucha pena que mi abuela me fuera a recoger a la escuela, porque ella todavía traía, pues muy arraigado como estas costumbres de cargar la mochila en la cabeza, de usar sus guaraches, de hablar como hablamos en Guerrero. Y a mí me daba mucha pena porque los otros chamaquitos se burlaban. Ay, tu abuela india bajada del cerro, ¿no? Me da mucha eh, pena. Y ya después yo me di cuenta cuando empecé en el mundo del cine, me di cuenta lo feo que tratan a las personas o cómo las representan a las personas indígenas. Y yo decía, pues mi abuela es eso, mi abuela es eso que están representando y la están representando mal. Entonces yo dije, eh, no, no, no puedo yo seguir con eso. Entonces en ese momento yo dije, todo eso que negué de mi abuela, ahora lo quiero recuperar, ahora eh, quiero regresar a eso que yo también negué y que yo también dije, ay, no, me da pena, no, abuela, no vengas conmigo, ¿sabes? Entonces yo sí, dije, sí, sí, en ese momento fue que yo dije, yo tengo que reconectar con esto porque aparte soy yo, es parte de mí. sí, Y, y pues sí, si yo no dignifico mi raíz, ¿quién la va a hacer? ¿No? ¿Quién lo va a hacer? pues nadie, sí. No, pues, bueno, mi experiencia es obviamente es diferente porque fui nacido, pues, afuera de Guerrero y afuera de México. Y, pues, mi experiencia fue de mucho como colorismo, racismo, clasismo, todo, pues, todo te lo puedes nombrar. Sí, Casi, puedes decir que es más o menos similar a México, pero también es obviamente diferente en forma que es en inglés, sí. de que en castellano, español. Pero, ¿cómo fue tu experiencia desde tu niñez de lo que es ahora por tu apariencia, o no has tenido problemas sobre eso, o Sí, qué? fíjate que yo me di cuenta que tenía un fenotipo distinto y que tenía un acento distinto y que tenía una cultura distinta cuando me mudé al Estado de México.
cuando salí de Guerrero, ahí me di cuenta que yo era de Guerrero, ¿sabes? Por, Eh, claro, yo me di cuenta por los chamaquitos que se burlaban, que tus labios grandotes y me hacían un buen de groserías por mis labios, por mi nariz. Entonces ahí yo fui que ahí en ese momento yo me di cuenta que había algo mal en mí. Yo decía, pues, ¿qué está mal en mí? O sea, ¿por qué se burlan de mí? O por qué cuando yo decía quiero ser actriz me decían, no, tú qué, tu pinche cara de nopal y no sé qué, tu acento de eh, India, de Naca, ¿no? Ahí fue que yo me di cuenta que tenía como algo distinto, pero no distinto, porque al final yo veía a mis compañeros y decía, pues, uno está más prieto que yo, otro está más labiudo que yo, otro tiene ojos eh. que yo. No, Otro, eh, te ajá. entiendo porque, por ejemplo, yo cuando estaba, pues, alrededor de mi familia, que la mayoría de mi pueblo se vino aquí donde vivimos, Es que en Estados Unidos, este, Guerrero está en Estados Unidos, todos se fueron. y pues, yo cuando estaba, pues, en la casa o cuando estaba con pachangas o cuando nos juntábamos, pues, se sentía uno normal, que uno está más como tú dices, uno más prieto, más moreno, uno más poquito más menos o mucho más menos. Pero todo se sentía como una normalidad, no te dabas que no te sentías como desconectado o en una forma, porque estás entre tu con tu gente, pero por eso te digo, por mi experiencia, cuando ya me salía de afuera de eso, de mi comunidad y tenía que ir a la escuela o ahí andando en las calles, este, pues la experiencia fue diferente. Obviamente, miraba gabachos y, pues, dije: "Pues estos güeyes no son mi gente". Y luego miraba a otra gente de Jalisco, Aguascalientes, pues, estados que, pues, son conocidos de ser más güerillos, ¿me entiendes? O Mm. más blanquitud. Y los miraba y sé que eran paisanos, pues, mexicanos y que todo, pero en realidad, entre yo mismo, sabía que ellos no eran mis colegas, mis compañeros. Porque, pues, yo no sé, porque actuaban en una diferente manera, tenían diferentes costumbres, y yo tenía los propios míos, con mi familia, y se notaba, pues, que había una diferencia entre Guerrero y a Jalisco y con la gente, pues. Eso, fíjate, me di cuenta cuando me mudé al Estado de México de eso, pero fue más fuerte cuando ya empecé en el mundo de la actuación, que ahí sí ya me topé con gente, pues con gente que tú dices blanca, 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 ¿no? De la Ciudad de México, pero de zonas acá muy, diría el expresidente Andrés Manuel, muy fifís. Eran muy fifís estas personas, con un acento, ya sabes, el acento fresa de acá de la Ciudad de México. No sé si lo has escuchado, pero Sí lo he escuchado. ese es el acento que es, ándale, Ey, ese acento se considera como el acento bonito, ¿no? Entonces, llega un momento en el que uno, para encajar y para que no lo excluyan, tiene que meterse en ese mundo y tiene que vestirse como esos y tiene que hablar como esos. Y es bien feo porque te obligan a arrancar tu identidad. Yo me avergonzaba mucho de mi acento, porque es lo primero que escuchan, ¿no? El acento. Me sí. avergonzaba mucho de mi fenotipo, de la forma en la que me vestía, me avergonzaba hasta de mi propia familia, porque yo decía, es que estos van a comer a restaurantes de donde pagan mucho, Sí, 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 te entiendo, porque es como te diría, pues, venimos de un diferente mundo o comunidad, como lo quieras decir, hasta y negaba yo, nosotros tú, hasta negaba mis gustos musicales, yo, ay, que pongan Intocable, me gusta, no, pongan pura música indie en inglés, y yo decía, bueno, pues, ¿qué haces? eh no, sí, te entiendo, porque, pues, como te estaba explicando, pues, como nosotros estamos acostumbrados en una forma pues, otros pueblos, otros estados también, y, pues, cuando ya estamos afuera de nuestras comunidades, pues, se nota los gran diferencias que tenemos. Y yo no soy actriz o nada, pero también reconozco que México, pues, tiene como una meta en las películas, en los shows. Y la mayoría del tiempo, pues, siempre ponen actrices que son que tienen rasgo Europeo. europeos o güeros, y nunca hay una gente que, representa a nosotros en ese tipo de luz. Siempre lo que yo he notado, visto, que sea,
que nos ponen en una forma criminal o bajo, como así una persona que limpia casas o basurero o algo así, algo nunca nos ponen en una forma alto, pues, así, pues, por decir. Este, hay una otra actriz que conozco, no lo conozco personalmente, pero lo conozco porque lo ha visto en películas, también es un señor del estado de Guerrero, se me hace por allá, por tu región de ¿Quién? Tierra Caliente, salió en unas películas, salió en el show de Hernán, no sé si has visto ese show, Hernán. Hernán Cortés. Ajá. Estaba ese señor y era el Tlatoani de Montauxoma en ese momento, en el show era él, pero es una persona de Guerrero. Y luego también salió en una película de hace muchos años que se llama El Infierno, es una película Ah, de ajá. narco, Sí, sí, pero ¿quién es? y lo presentaron como si fuera una persona de Oaxaca, pero no es, obviamente. Sí, pues no. ¿Cómo se llama este señor? A ver, lo voy a buscar ahorita rápido en Ah, mi celular. ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Se llama, Dagoberto Gama. Ah, a ver, foto. Y sí tiene la cara de guerrerense. Y paisano. Sí, sí parece, pues. Sí. Sí, no, sí le da. Sí, es gente de pueblo. Pues ahí, pues, es de tierra caliente, es calentano el señor. Ah, mira. Sí, ha salido en unas Ah, películas favoritas mías, y está chingón cómo actúa el señor, pero lo don ponen Alberto, siempre no sé cómo sí. contarle. Norberto, comentarios, pues, por tu experiencia buscando jale, ¿cómo Ah, ha sido en el mundo de actriz? ¿Cómo ha sido tu experiencia siendo que eres de Guerrero y una dama? ah. ¿Cómo te han tratado? Si nos puedes decir, si no, le podemos cambiar a otro tema, No, porque ya sí, sé que es poco personal, ¿me entiendes? Pero hombre, no. Fíjate, al inicio de mi carrera sí era muy complicado. Estaba muy complicado. Porque primero yo misma sentía que no pertenecía a la industria. Yo misma decía, es que yo no pertenezco, es que este mundo es para los blancos, es para la gente bonita y lo bonito es blanco, es para gente que tiene familiares dentro de esto y los que tienen familiares es la gente blanca, la gente, ¿sabes? sí, Entonces, al principio yo también decía no, y luego tampoco me daban mucho trabajo, o me daban papeles muy chiquitos, así de que un extra, o de que la mamá de un niñito, ¿sabes? Así, o que sí, 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 o papeles muy chiquitos, que la indigente o que la chica de barrio, ni siquiera tenía nombre en mis personajes, era la de barrio, la mujer de barrio, la mujer pobre, la mujer que limpia. Entonces, ese tipo de cositas, pero ya después de eso, no sé si conoces a Tenoch. sí. Tenoch Bueno, no lo conozco personalmente, pero tengo suerte de decir, lo conozco. es un muy, muy O buen bueno, sé quién amigo. es, no lo conozco personal. Es un buen amigo. Él, junto con otros actores, Maya Zapata, formamos un movimiento que se llamó Poder Prieto, y ahorita ya no está, pues, pero justo con ese movimiento lo que queríamos era decirle a la industria, oigan, nosotros somos la mayoría de este país, nosotros también merecemos tener historias estúpidas si quieres, pero merecemos historias de amor, merecemos historias que los blancos también se han apropiado, ¿sabes? No solamente Sí, somos criminales, no solamente somos la mujer indígena, sí somos, pero dignamente, también hagan esos papeles dignos. ¿Somos criminales? Sí, la realidad es que sí, en los barrios, en los pueblos, existe el narco, existen las pandillas, y sí, es verdad, pero también denles un poco de humanidad a esas personas. ¿Por qué están en el narco? ¿Por qué están por qué se volvieron criminales? ¿Por qué roban? sí, ¿No? O sea, no nos quejamos, yo no me quejaba pues de que me dieran papeles de ese tipo, sino que los dignificáramos, por qué están en esa situación. Pero al inicio era difícil, ya después con Poder Prieto como que se empezaron a abrir las puertas,
pero después de que Poder Prieto ya pues murió, porque pues al final la industria sigue gobernada por los blancos, los mismos de siempre, Sí, pues como que la otra vez siento que se están medio cerrando o nos están volviendo a encasillar en papeles igual como los que tú dices, sí, este, pero bueno, ya, sí. un poco A ya he mí visto. me gustó, la mera neta, cuando miré a, pues, siempre me ha dado un gusto a ver gente, pues, moreno o morena. No me gusta la palabra prieto, pero entiendo por eso es por mi propia voluntad, Está ¿entiendes? bien, Porque yo he tenido una mala experiencia con esa palabra, pero no me agüito cuando otra persona que es en mi color, que me diga prieto. Bueno, uh-huh. porque somos prietos, ¿me entiendes? Allá dicen mucho prieto en Estados Unidos. Bueno, así, no. En mi área, no. Donde yo vivo, pues, casi son, pues, en recientes años ya ha llegado gente de Oaxaca y Puebla, pero hace muchos años siempre ha sido gente de Guerrero, de la zona norte Uh-huh. y de Tierra Caliente que llegaba en el condado de Santa Bárbara, Uh-huh. pero antes, con mi creencia, eran gente, pues, mexicanos que eran más güeríos. Y Y, pues ellos me rechazaban y me decían, pues eres prieto, no eres mexicano, no eres esto que el otro. Pues me niegaban, pues, por ser moreno. ajá. Y pues por eso no tengo como un orgullo por la palabra prieto, Está pero bien, entiendo la causa. está bueno. Sí, mira, fíjate que ahora que te digo que estuve en Yucatán, la gente de Yucatán, los mayas, no son tan morenos, son más amarillos, ¿no? Pero, y ellos también rechazaban como la palabra prieto, porque a pesar de que son morenos, pero amarillos morenos, como que decían, no, lo prieto no me identifica. Entonces, pues al final, tal vez lo de Poder Prieto fue muy centralizado de Ciudad de México, ya sabes, pero pues Sí, al final cada uno tiene su palabra y cada uno se representa de alguna forma, ¿no? sí, sí, sí. Los del norte, por ejemplo, los seris también son un poco más claros, otros no, otros son más de tu color. Eh, Bueno, yo digo que mi color es como, soy bien moreno, pero como color rojo, como si fuera como, barro y como los ñañú en Querétaro son como tu color, son como ey, rojos, ¿sí? sí, no he tenido el privilegio, pues, de tener este color. Mis abuelos, pues, que paz descansen los 2 y, pues, ellos me estimaban un chingo y ellos fueron como yo, color morenazo, por decir. Y, pues, a mí no me da vergüenza a saber que vengo como una larga historia de campesino. Mi familia siempre ha sido campesino. En una forma, ahora mi familia se ha mejorado por venir aquí a Estados Unidos. Pero el día que regresemos a nuestros pueblos, es la misma chingadera, volver al campesino, al campo, a buscarle la forma a cosechar y a vender. Es eso lo que existe en mi pueblo. Y es una tristeza, pero también a la vez está bonito. Y sí, Mm, es un trabajo duro. Bueno, sí, yo no lo ha participado por así como por decir que trabajaba en el campo, pero de vez en cuando, pues, le he ayudado a mi papá o así trabajar en las plantas o lo que sea, sí es un trabajo medio cabrón, ¿no? sí, está muy cabrón. También mi familia, mi abuelo, mi abuela también al campo a piscar. Yo los acompañaba cuando era niña, pero la verdad es que yo, a comparación de mis abuelos, yo tengo más privilegio, es que eso Ujú. pasa siempre, en generaciones vamos acumulando privilegios y tenemos que decir, pues sí los tenemos, pero ¿qué hacemos con esos privilegios, no? Entonces yo de niña también iba al campo con mis abuelos y, ay, qué chinga, el calor, hijos, cabroncísimo, cabroncísimo. Luego llegar, luego limpiar el maíz, luego el nixtamal, luego ir al molín, un montón de cosas, pero qué bonito, cosas que no se viven en la ciudad. Y yo creo que en Estados No. Unidos poco menos en Estados Unidos. Bueno, sí hay campos aquí, pero no en la forma así como Ah, en México, ¿me entiendes? Porque aquí, pues, los campos están, pues, por decir, la mayoría están gobernados para los gabachos, y sí ahí viene gente
pues, a buscar trabajo y la mayoría que viene, por decir, sin permiso a Estados Unidos, topan a esos lugares. Ujú. Y pues, para uno que apenas llega, pues, originalmente trabajando como para 10 pesos a la hora o algo así, y luego para llegar a Estados Unidos ya te están pagando en a dólar, y por el mismo trabajo que haces en tus propias tierras, y llegar aquí a hacer el mismo trabajo Por por más. dólares, pues, ¿cómo no uno se va a motivar a venir acá, no? Pues por eso ya no regresan. Mi familia también, mis tías se fueron. Ay, que vamos a regresar. No, ya. Un montón de años y ya no regresaron. Yo tengo deseos a volver a Guerrero pues, a ir a A vivir conocer. como mis antepasados, como mis abuelos y, pues, mis padres. Quiero, pero ya de viejo, por decir, Mm, porque es bien no, pues, no tan uno, viejo uno no tampoco. sabe si va, mira, uno no sabe si va a llegar a viejo. Uno no sabe. Tú dices cuando Eso esté sí. viejo y mañana te atropellan, tú tienes que ir, ve. No dejes Ujú. pasarlo porque si no, ni modo te vas a morir y sin conocer de dónde vienes. Em, hasta me quiero secuestrar a mi sobrino para que para que viva como uno vivía, porque él, pues, como tú has dicho, pues, todos tenemos privilegios. Obviamente, yo tengo los míos, y lo trato o intentar a utilizar en la mejor manera en las redes sociales. Sí, Obviamente, tú has sido testigo de mi forma de, sí. ah, actuar en las redes. Y está bien, ¿eh? Usar las Bu redes. Hay gente que dice, ay, ¿de qué sirven las redes? No, sí sirven mucho, porque hay gente que se inspira, hay gente que se motiva a aprender náhuatl, por ejemplo, que tú estás enseñando. Uno dice, ah, pues sí es importante aprender por lo menos los números, motivas a la gente, la inspiras. O lo que yo sí, pueda hacer poquito, inspiraré a alguien, ¿sabes? Y habrá gente que sí, diga, sí. este nomás está ahí sentado, pero Eh, hazlo tú. ¿Por cuántos años has estado en la industria de cinema? No sé cómo. Cinema, hey, míralo. Ey, Cinema, mi hija está mejorando mi español, chingado. cinema. Te voy a decir como mi tía le dice al Sears, ¿El Sears? al Sears, a la tienda esa de Sears de ropa. Le Ajá, dice, sí. dice No que sé cómo aquí ya no existe Sears, o bueno, en mi área ya no. pero no se dice Sears, se dice Sears. Te digo, ay, qué Sears, mamón. Sears. Sears, dice Lo tenemos que componer. Bueno, a ver, ¿cuánto llevo? Llevo como 10 años, 11 años, pero bien, bien, como ya establecida, ponle tú que como 6 años, 5 años. O sea, voy ahí picándole porque no es tan fácil, ¿eh? Y no es tan fácil, menos siendo quienes somos, viniendo de donde venimos. Siempre va a ser más difícil para nosotros, pero yo me quedo con algo que Tenoch una vez dijo en una entrevista, de que nosotros tenemos que aceptar de dónde venimos. O sea, hay gente que nace en el nivel 10. Hay gente que Ujú. ya nace y les enseñan, por ejemplo, en mi industria, les enseñan que canto, que danza, que un chingo de cosas, mientras que uno nace y dice, puta madre, quiero ser actriz. ¿Cuándo acabas de ser actriz? Uno nace Eh, en el nivel 0, mientras otros nacen en el nivel 15. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Chingarle, chingarle, chingarle y no renunciar porque tenemos que ocupar esos espacios. Es la única razón por la que yo he seguido en esto, que quiero ocupar espacios porque quiero hablar por mi raíz, representar mi propia raíz, decirle a mi sí. abuela, abuela, ira, hasta dónde llegamos. Mamá, mira hasta dónde llegamos. Y que así le... No, sí, claro. Sí, Sí, para mí, bueno, con mis redes sociales, pues, al principio fue para representar, pues, gente de que nosotros existimos, sí, obviamente, en México, porque en las redes sociales empecé a ver gente indígena o nativos americanos de Estados Unidos, y yo dije: "Bueno, ¿dónde está nuestra gente, hijo de sí, la chingada?". ¿verdad? Y luego, pues, yo salí y, pues, al principio fue una diversión para mí, Ujú. pero,
sobre el tiempo, empecé a reconocer la responsabilidad que en una forma tengo porque el público me dio esa responsabilidad. Ujú. Y ya en tiempo me ha educado en varias cosas, varias, cosas sociales problemáticos, no sé si lo dije bien, ¿Cómo? ¿Cómo? no hagas canija, este, prove prome Y ya me pendejates, dilo en inglés, ándale, dilo en inglés. problematic, Ni sé qué sea, la verdad. como prome ya olvídalo. ¿Cómo? Y De problema, pues, o sea, cosas sociales. problemático, Ajá, eso mero, chingado. problemático. Ajá. Y, pues, aquí en Estados Unidos hay como una identidad, varias entidades, por ahí uno de los más famosos es como tejanos o chicanos. Ujú. Y siempre he visto como propaganda de que, oh, todos somos aztecas, que todos somos esto, que todos somos nahuas, y como ignorando Sí, la lo que hay otros grupos existente. que existen, Ujú. ¿me entienden? Y uno que tiene la posibilidad de venir de ese descendencia. Y una de las cosas, siempre yo, pues, te digo, ya he tenido como experiencia propia aquí en Estados Unidos, como gente de México viniendo, pues, yo siempre he estado alrededor de gente, por decir, paisanos que apenas llegan a buscar una buena oportunidad para progresar, por decir. Este, pues, siempre yo he estado alrededor de gente así, pero cuando ya empecé a ir a la escuela y, pues, empecé a conocer gente, pues, que se creen bien acá por ser más güerillos o porque están más guapos o con la chingada, y yo bien prietazo o Pero morenazo. mexicanos, mexicanos. Sí, son mexicanos. Hijos. Y, pues, tenían como una forma de tratamiento y psicológicamente, Sí. porque físicamente nadie se me atrevía como porque me los puteaba. Y Y bueno, te quiero hacer una pregunta, ándale. y si no la quieres, responder, está bien. Tú Pero pregunta. sí conoces la identidad chicano. O sea, sí, no sé de qué vas. Yo sé que es un chicano, pero pues yo no vivo allá, no sé cómo se llama Sí, un sí, chicano. sí. Oh, sí, no, lo que pregunto es si lo conoces Sí, sí, sí. Sí. bueno, en tu propio pensamiento, Ajá. o de lo que tú ves viniendo de México y, pues, conoces la vida como es allá, obviamente. ¿Tú consideras la identidad chicano como indígena? Híjole. Pues mira, a ver, qué buena pregunta, Si no ¿eh? la quieres responder, no hay Oh, sí, pedo, no hay no, pedo. sí, 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 pues. Pues mira, más bien, a ver, empecemos por el principio. Yo cuando pienso en la palabra latinoamericano o latino, yo sí pienso, latino, yo sí pienso en que ahí hay una raíz indígena. Sí, Chicano, al final siguen siendo parte de la misma raíz. Se pusieron ellos, o ustedes se pusieron ese nombre, pues porque todos necesitamos identificarnos con algo, pienso yo. Entonces se pusieron ese nombre por alguna razón, pero aún así eso no descarta, pienso yo, pues, que su raíz indígena sigue ahí, ujú, con otro nombre, tal vez, como decir latino, como decir oaxaqueño, como decir lo mismo, pero la raíz está ahí. eh, Eh, es lo que yo pienso, pues, chicano, no sé por qué se llamaron así, chicano, yo creo que porque vivieron en Chicago, o no sé por qué chicano, no sé, pues, yo conozco ay, una, sí, no te preocupes, sí, ese tipo pero mira, de espérate, pues. Yo siento que pasa un poco como la palabra mestizo acá en México, que usamos la palabra mestizo para decir, para no decir que somos indígenas, pero tampoco decir que somos españoles.
Esa pinche palabra a mí me choca. Entonces yo creo que igual. los chicanos medio usan la palabra chicano para decir, sí somos indígenas, sí somos mexicanos, pero somos otra cosa, ¿sabes? También Como americano. somos, ajá, porque ni son americanos, nosotros no somos ni españoles, ni somos completamente indígenas, porque tenemos una mezcla completa, pero no somos Sí. indígena español. Y los chicanos, pues también yo creo que utilizan esa palabra como acá se utiliza mestizo. Pero no quiero hablar de eso más porque, pues, no sé, no soy chicana, pues, no sé por qué Pues, de chicanos. y para mí se me hace que ese palabra causa división entre la gente mexicana. Sí, sí, Y ya sé que hay gente nacionalistas de México, pues, que dice: "Ah, pues no eres de México, no sí, sabes cómo es la vida aquí", no, pues, en una forma es verdad, sí, pero uno de que vaya a estar educado, nosotros tenemos que reconocer que la ser mexicano es una identidad nacional. Y diciendo eso, no hay una, por decir, una legítimo forma de decir que este es un mexicano, porque, pues, ya tenemos varios gentes en México, ¿me entiendes? Mucho tipos de gente, de razas, de otros países que topearon ahí a México, y se hicieron mexicanos, y son mexicanos en la forma de nacional. Y yo, para mí, se me figura que si reconocemos a ese tema, que nomás es una identidad nacional, hasta los mexicanos americanos que son aquí, como por ejemplo, como yo, todavía seguimos mexicanos, aunque haya ignorantes mexicanos que pueden decir lo contrario. "Oh, no, 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 no", ¿ves? Pero, ¿qué culpa tiene uno que topamos aquí, me entiendes? pero mira, eso es puro racismo, porque aquí en México a las personas que son de comunidades indígenas, se les dice indígenas, no se les dice ni mexicanos. O sea, es lo mismo que pasa con los chicanos, o con ustedes, pues, que ustedes son mexicanos, pero son otro tipo de mexicanos porque nacieron en Estados Unidos, crecieron en Estados Unidos, pero siguen teniendo la raíz que es lo mexicano, que es lo indígena. ¿Qué hace a México? Lo indígena. ¿Por qué México Eh, es México? Por todas sus raíces indígenas. Y ustedes las tienen. Y nada más esas personas que dicen, no, ustedes ya no son mexicanos, aquí mismo nosotros nos obligamos o decimos, no, no, yo no soy indígena, los indígenas no son mexicanos. Es puro racismo para decir eh, usted. O sea, seguramente tú, si vienes a México hablando inglés, te van a decir como a la Yalitza y su especie, o su esencia, a esos músicos, que les eh, dijeron que no son mexicanos porque no hablan español bien, porque la cara, tú las ves y dices, estos son de Michoacán, tú te veo y te digo, tú pareces afromexicano, eh, pero seguramente diría aquí en México, porque hay mucho racismo en México, y más con los paisanos que nacieron en Estados Unidos, que al final son estadounidenses ustedes, mucho racismo y seguramente les dirán, pues no eres mexicano, pero ¿qué eh, hace a un mexicano? Un mexicano de verdad hablaría una lengua originaria. eh. ¿Y quién Sí, habla? no, es cierto. Muy pocos, o sea, esos que dicen tú no eres mexicano, a ver, que hablen una lengua originaria, que tomen pulque, que coman chapulines, no lo hacen. Entonces, ¿qué, Eh, qué a hace un mí me mexicano? encantan los chapulines. Dale. Entonces, esos que dicen, ay, tú no eres mexicano, ándale, traga pulque. Ay, no me da asco. Entonces, ¿qué es ser mexicano? Nacer aquí. Pues ya. Exactamente. Mm, Entiendo, eso es estoy de acuerdo de esa forma de pensar. Y ujú. por eso te digo, es en una forma hay una ignorancia nacionalista, que Sí, existe en México que repuja gente como uno, o gente indígena, sí, y etcétera. Y creo que, pues, yo no creo que eso va a cambiar en ni un tiempo cerca, pero sí, para mí la identidad chicano es como para segregarse uno mismo de tu madre patria, ¿me pues sí. entiendes? Yo, pues, aquí yo siempre pues, yo me anuncio en una forma con mucho orgullo. Si un gabacho me dice, o un americano de aquí, que: "Oh",
¿Qué eres? Soy mexicano americano, ¿me Pues entiendes? sí. No le estoy explicándole cosas que, yo soy esto, soy mexicano, güey, ¿y qué? Y también eres americano, y no tiene nada de malo Sí, ser americano. sí, tengo como, o sea, no me gusta en una forma segregarme de México. Quiero siempre estar aparte de México, aunque estoy en una forma distanciado, que apoyo a México. Quiero ver a México, ser, exitoso. Quiero ver México crecer en su completamente potencia que tiene de patria, porque obviamente en la historia nos ha robado mucho, en los extranjeros nos ha robado un chingo, y todavía a la vez, todavía existe eso, Ujú. que otros países, pues, vienen a México, nos intercambiamos y toda la chingadera de minerales, o metal, o lo que sea. Pero sí, hoy tengo deseo de ver a México ser más poderoso, ¿me Ujú. entiendes? En varias maneras, no en forma de guerra, poderoso de que tenemos todo, ¿me entiendes? Pues sí. No tenemos necesidad de buscar afuera de nuestras tierras, ¿me entiendes? Le buscamos la forma a salir por delante, sí. Y yo creo que si una persona mexicano que nació afuera de México y tiene ese deseo, pues, es un parte de la esencia, el espíritu de México, Pero mira, como una nación, pues. seguramente si tú te vinieras a vivir a México, va a llegar un momento en donde tú vas a decir, tengo que Ya encontrar más. valió madre. No, pues ya me agarraron. No, espérate. Este, pasa mucho acá en México que, bueno, te voy a decir desde mi experiencia, yo soy mexicana, ¿no? Porque nací aquí. Pero de alguna forma a veces yo ya ni me siento mexicana, yo digo, yo soy de herencia nahua de mi abuela. Ya la palabra mexicana a veces a mí me resulta como muy distante porque México, la construcción de México partió desde un lugar bien racista. México es eso. O sea, México Sí, es un lugar muy racista. Cuando ujú. ya vives acá te das cuenta de muchas cosas que dices. Hay una amiga que dice, yo no soy mexicana, yo soy oaxaqueña. Yo no soy oaxaqueña, yo soy zapoteca. Poco a poco como que tu identidad se va haciendo chiquita, chiquita hasta que llegas a yo no soy zapoteca, yo soy la nieta de mi abuela. Y punto. Aunque viva en este país, ¿no? Los mayas son mayas, no son mexicanos, ellos mismos dicen, no, yo soy maya, no andan diciendo yo soy mexicano, soy maya. Entonces seguramente a ti te va a pasar, si te vinieras a vivir a México, que va a llegar un punto en el que vas a decir, yo soy nahua, ya eso de Pues yo soy sí, ya lo digo ahora. ajá, eso Ya pues, lo digo ahora digo y que, ando aquí. Porque yo, pues te digo, yo siempre tengo una experiencia como por ser como por mi color, por mi forma de ver, mi rasgo, lo que sea, mi tu cultura, costumbres, cultura, todas esas cosas, pues siempre como, pues es diferente, obviamente, de a ¿eh? donde yo vivo. Y yo he visto mucho injusticia Ujú. con la gente que se parece como yo, o mucho más, Sí, ah, indígena, o sí, 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 rasgos de eso. Y, pues, nunca me ha gustado la injusticia, porque yo he tenido varias experiencias con eso, y me da rabia, por decir, cuando veo mucho injusticia, y sé por dónde viene ese raíz, por el dinero, y el blanquitud, y el racismo, y clasismo, por eso racismo, clasismo, ujú, de todas clases. Y el último siempre ha sido el moreno indígena, o el afro-mexicano, o el afro-latino, por decir. Esos 2 razas o comunidades que coexisten, tienen ese común, pues, ese tipo de tratamiento, ah, en todo Latinoamérica y hasta el Estados Unidos y Canadá. ujú, Este, siempre he sido la persona morena que siempre va al último, ujú. ah, pues, por eso yo siempre, me siento
por mi color, por mis raíces, por mi familia, por mi historia, por mi último apellido, aunque es castellano, pero, viene de un misionario, Pedro Fray de Gante. Vino 3 misionarios a México, bueno, ya de lo que es conocido a México. Llegaron a Tenochtitlán 2 años después, de el 1523, en el año de 1523 llegó los 3 misionarios, se me vieron los otros güeyes, ¿cómo se llamaban? El Pedro Fray de Gante hizo la doctrina en Ajá. México, y los otros misionarios, pues, acompañaron a Hernán Cortés a ir a la pues, como lo que es conocido como Honduras, a Ujú. Guatemala y Salvador ahora. Y esos 2 otros misionarios, pues, murieron allá. Bueno, el Pedro Fray de Gante se quedó en Tenochtitlán y murió en Tenochtitlán, pero antes de morir estaba adoctrinando niños que fueron disidentes de nobles de lo que es conocido mexica, y por eso tengo el apellido Gantes. Porque Gan- sobre los años, pues, se cambió porque mis antepasados no fueron a la escuela, no sabían escribir, hablaban su, lengua madre y, mm, pues, escribían como escribían. Pero mi antepasado, pues, tomó el apellido de Pedro de Fray de Gante, que entre veces le daba su, último apellido a los más, brillantes o lo que sea, quién sabe por qué. Pero eso sí, y eso es lo que me conecta a Tenochtitlán y lo que me conecta a ser, por decir, mexica, Sí. por este apellido que tengo. Y por eso digo que me da orgullo tener ese apellido, porque es lo único que me conecta, aunque tenga la la tristeza de saber que viene de un escenario que, pues, empezó la doctrina en México. Pues mira, mi apellido, Verástegui no es mi apellido, es el de mi abuela. Pero pasa lo mismo. En Guerrero hay un chingo de Verásteguis, pero porque en el pueblo ahí, Valle Galeana, antes, yo creo hace muchos años, siglos, los dueños de los pueblos, había uno que se llamaba Verástegui, entonces el apellido se le daba a la gente que vivía en ese pueblo. Entonces yo agarré ese apellido, fíjate, de mi abuela, sin conocer esa historia que ahorita te digo, la agarré porque dije, ese es el apellido con el que identifican a mi abuela. Y yo lo voy a agarrar, porque eso me conecta con mi abuela, como a ti. Eso me Eh, conecta. Veraste que yo sé que suena bien pinche castellano, pero dije, eso a mí me conecta. Nadie tiene que saber por qué. A mí me conecta con mi abuela, porque ese es un apellido que les dieron a las personas que vivían en ese pueblo, que eran principalmente nahuas, hace muchos, muchos, y parte de mi abuela. Entonces yo dije, yo lo voy a agarrar, porque a mí me conecta con mi abuela, no con ese viejo que vivía ahí hace siglos, ujú, con mi ujú. abuela. Entonces me pasó lo mismo, pero la gente me dice, ay, tu apellido, Verástegui. Y yo, ¿para qué el Ey, gatito? la mía la trata de la chingada porque viene es sí, está escrito en castellano, pero tiene origen de, ¿cómo se llama ese pinche pueblo? Patria, ¿cómo se llama? Belgium, no sé cómo decirlo en Ahí va a ir, ahí va a castellano. ir. Este, es una patria europeo, pero no es España. El misionario era originalmente de Portugal. una patria Belgian. Ay, No te pues preocupes. Portugal. Bueno, ahí viene el pinche misionario, llegó a ser católico, en un tiempo llegó a España y ahí lo nombraron, cambiaron su apellido o le dieron ese apellido en una forma castellana, pero es origen de Belgium. Bélgica. De ese mero, chingado. Eh, Bélgica, Simón, Simón, Bélgica. ese mero. Sí, Bélgica, y ese es donde vino el, misionario a México, Sí. sí. Hasta tienen una estatua de ese güey en Ciudad México. A ver si lo buscas Yo creo en que ya el la internet. quitaron, creo que la quitaron porque como amenazaron en romper estatuas, también la de Cristóbal Colón la quitaron, en la de la Ciudad de México. Oh, vale bien que la quitaron, pero digo, había una estatua de ese güey, pero su escuela todavía existe ¿Cómo? en Ciudad México. Pero Búscalo.
Seguro para gente de dinero y así. Tal vez, O sí. pero ¿cómo se llama esa pinche escuela? Natural, nada, sepa la chingada, pero sí existe su escuela todavía de Gante, de Fray de Gante. ¿Quién sabe? Ajá, No, no sé de sí, esas escuelas, paisano. Yo fui a pura de gobierno, pura pública. eh, no, pues, sí, te digo, pues, ese es lo único que me conecta a Tenochtitlán, Ajá. ah, pero con eso me da Sí, pues un sí. chingo de orgullo por saber por dónde vieno, mis raíces dónde vienen. Y mira, eso es bien curioso también y bien bonito, que yo he visto que hay más gente como tú, que nació en Estados Unidos, que está intentando reconectar con sus raíces, mientras que aquí en México, la gente, te digo, tenemos todo para reconectar con nuestra raíz, pero nos enganchamos en decir, no, no, somos mestizos, somos mestizos. Ay, qué resentidos son. Aquí no, no, la gente no se esfuerza por reconectar con sus raíces. Sí, Aquí, mira, sobre y todo, te voy a ¿eh? contar esto. Esa es la ignorancia de México, Sí. porque aquí en Estados Unidos, los gabachos también son mezclados, Mm, y nosotros, mm, regulares, por decir mexicanos, los vemos como si fueran sangre pura o completa. Hasta los africanos de aquí de Estados Unidos también están mezclados con los güeros. Tienen su historia ellos propios, pero también están mezclados. Pero nosotros lo vemos como sangre completa, africanos, la mayoría de la gente, pues. Y ah, yo creo cuando se trata de un indígena, un nativo americano o nativo, aunque son mezclados, los niegan por ser mezclados. Y eso es una tristeza, porque ¿por qué le demos el privilegio a otros, razas, a otras comunidades, ese beneficio de duda y a uno no? Y sabiendo que México, pues, tiene un chingo sangre indígena. todos. Tú vas por la calle de la Ciudad de México, en el metro, tú ves las caras, ves los ojos chiquitos, ves los labiotes, ves las narices, los pómulos, colores muy diversos, pero no hay blancos. Es que aquí en Eh, México confunden amarillo con blanco. Ay, yo soy un poquito amarillo. Ay, ya eres blanco. No, hay indígenas aquí con el color amarillo, con el color rojo, con el color moreno, con el color negro, como los afros. Y tú ves y dices, este güey tiene sus raíces, pero seguro ha de decir, yo tuve un abuelito español, yo soy mestizo. Aquí en México, el 85% de la población tiene sí o sí sus raíces indígenas, sí o sí, y afros sí, también, sí, pero, pero lo negamos, lo negamos. Hay nada más 10% de blancos aquí, que tú digas, estos son bien pinches españoles, 10%. Todos los demás mezcladísimos, pero lo negamos. Imagínate que sí, de repente dijéramos, güey, sí, sí soy, sí tengo mi raíz, y le buscas, no manches, seríamos potencias y nos diéramos cuenta de dónde venimos. o qué tenemos, qué honor tenemos, o ese reconocimiento es algo bonito, ¿me Sí. entiendes? No vamos a estar pegados a cosas extranjeras, por decir. Ujú, Vamos a ujú. estar conectados con nuestros propios pies en la tierra, con las raíces bien profundamente. Pero sí, sí he notado eso, y eso es una lástima y tristeza, la mera neta. Y sí es Pero cierto lo que hace rato dijiste, es que has notado que mucha gente mexicana, americano, que quieren reconectar con sus raíces indígenas. yo lo he visto más, Y ahora que estuve con Tabú, que creo que también lo entrevistaste, el Tabú, eh, también él muy feliz, él queriendo reconectar con sus raíces, él en su concierto diciendo, hay que ver las comunidades indígenas. Pero, ¿sabes? Aquí en México, a pesar de que allá afuera se tendrá una imagen de que México prehispánico y sus pirámides y comunidades indígenas, aquí en México la gente hace todo lo posible por no reconectarse. Ahora como que ya con este presidente que tuvimos, con Andrés Manuel, como que sí hubo un apego más grande de la gente para decir, somos indígenas, tenemos sangre indígena, orgulloso de mi color, orgulloso de mi fenotipo,
pero no es como allá nos pintan. Aquí tendemos Eh, pirámides, tenemos la cultura, pero la gente no quiere reconectar con sus raíces. Ustedes, eh. que nacieron allá, este, son los que más quieren reconectar con sus raíces, con las Sí, es raíces. porque aquí, pues, en Estados Unidos nos tiran varios tipos de identidades y Sí, hay unos, pues, una gente que, pues, pues, ya pasó de lo que pasó, ya es en el pasado, vamos a vivir por ahora. Y para ujú, mí eso es una forma peligroso de pensar. sí, sí, ¿Por sí, qué? Porque empiezas a pensar en otras formas que no son, pues, por decir, los pensamientos de tus antepasados, mm, y en tiempo te olvidas quién en realidad eres, y luego te compartes en el de lo que es ahora el mundo. Gente se pierden con la identidad mexicana, la identidad americana de Estados Unidos, o sí. estadounidense, no sé cómo le le dicen, Estadounidenses, eso mero. todos gringos. Y, pues sí, mucha gente se pierde en eso, y yo he visto eso, viviendo aquí, yo he visto gente mexicana, pues, que ya se creen bien acá por ser americanos. Yo, ni madre, yo tengo, pues, yo me siento tengo ese privilegio de decir que soy mexicano americano de aquí en Estados Unidos, pero Mm, yo me siento más conectado con mi gente, paisanos que vienen apenas de allá o son, pues, te digo, como siempre ha estado alrededor de gente que ha llegado ilegalmente, y sí, yo me siento más conectados con ellos que los pinches mexicanos americanos que se encuentran aquí, que yo soy eso, pero yo me siento más cerca con mi gente mi gente baja, por sí, no sé cómo, pues sí, 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 sí. Con la gente que gente va que vie apenas. pues, gente que vienen de campesino, pues. Sí. Pues es que igual también ha de pasar que como se fueron allá y como no quieren ser discriminados, tratan de desapegarse de lo que son. Es como aquí en México, hay muchas comunidades indígenas que tuvieron que emigrar a las ciudades, sus hijos nacieron en ciudades y los hijos ya no aprendieron la lengua, ya no se visten como sus abuelos, porque vestirse y hablar la lengua es la causa de que te discriminen, la causa de que ya no, que te nieguen, que te rechacen. Entonces, ¿para qué aprendes la lengua y te vistes como tus abuelos, tus papás y te van a rechazar? Entonces, ha de ser lo mismo ya pues, los mexicanos que se van y tienen hijos que de repente Eh, ya enseñan la lengua, ya no les hacen vestir como ellos, porque eso puede ser motivo de que los maten también. eh, no, es cierto, sí, es cierto. Y como yo soy el primero generación de mi familia de aquí, de ser mexicano-americano, ahora que tengo nietos, Ahora, sobrinos, hijos, sobrinos sobrinos, primitos bien chiquillos que, por decir, soy su tío en una forma, este, no hablan español ya. no hablan castellano, no conocen mucha completamente el costumbre, no sé. Y yo, más o menos los trato como inspirar: "Hey, güey, este, si quieres sentirte conectado, vas a tener que a huevo aprender castellano", porque México México, pues, ese es la idioma que usa México para poder trabajar, pues, de lo que comunicarse, pues. Sí. Y yo le dije: "Yo no quiero que tú te sientas desconectado. Tienes que aprender español, es importante, güey, porque si no, ya valiste madre, vas a ser te vas a convertir en otra cosa". Pero Y han de decir tus sobrinos, ¿para qué aprendo si ya vivo aquí, si ya soy yo americano? O sea, ¿de qué mm, sirve que aprenda español? No va a no, venir a México. pues viene gente de México, casi todos los días. O sea, él Y, que diga, pues ¿para qué aprendo? ¿Para ir a México? Yo ya soy estadounidense. eh, pues, aquí en Estados Unidos, bueno, en California, la Ajá. mayoría de las ciudades son escrita en castellano, y Sí, claro. las calles y todo. Es que es nuestro Y, territorio. pues sí, a un punto, pero fue territorio de Nueva España, mayoría. Sí, Cuando sí, ya era México, pues, era nomás para unos 20 años. Después sí ya valió madre con el Estados Unidos, con la guerra de Estados Unidos, y pues ya
esos gringos. Sucedió lo que sucedió, Venga. pero todavía existe toda los, ¿cómo decir? Las ruinas, no sé si decirle ruinas, pero cosas de México o cosas nuevas de Nueva España aquí. Ajá, So, es bonito, todavía sirve saber castellano aquí en Estados Unidos, bueno, de lo que era territorio de Nueva España. sí, sí, sí. Pero no quieren aprender, ¿o sí quieren? No, no, no quieren, la mayoría no quieren. Se pierden en un pensamiento de Estados Unidos, pues, Eh, ¿entiendes? y es como aquí también, es la misma situación, paisano. Aquí uno dice, ¿para qué aprendo náhuatl? Si la mayoría habla español. ¿Para qué aprendo maya? ¿Para qué aprendo zapoteco? Lo mismo pasa, ¿eh? Lo mismo. Sí. Pues, ¿para qué si todas las leyes, si toda la información está en español, si todas las películas, la música está en español, en inglés, ¿para qué uno aprende una lengua originaria? Es lo mismo que pasa aquí en México, lo mismo Para que a ti. lo que importa es para no olvidar de lo que somos. Claro, Eso es lo que no tenemos nuestra propia identidad, tenemos nuestros propios idiomas, nuestro punto de vista de ver el mundo. sí, Tenemos mucha belleza, sí. mucho riqueza en esa forma, Ujú. y y es triste. Es triste que hay varias gentes que están a puesto de dejar todo eso para supuestamente superarse, Ajá, y para encajar. y eso es triste. Y aquí pasa lo mismo aquí en Estados Unidos, Ajá. y con ser testigo de eso, pues, te digo, como yo soy primera generación de ser americano en mi familia, tuve el privilegio a poder hablar castellano lo mejor que pueda, ¿me entiendes? Hasta a lo mejor está de la chingada, pero lo hablo, ¿me entiendes? Pues lo entiendes. Sí me estás Sí, entendiendo, ¿verdad? Sí me entiendes completo. a O te, huevo. o te pierdes en algunas No, palabras. no, no, te entiendo, te entiendo. Ah, bueno, pues. No, es que en sí, entre veces me trabo porque, pues, mi pensamiento es en inglés y también español, y luego y me Poco, pendeja la lengua y ahí estoy torado. ¿a poco? Pero eso, eso te hace, yo pienso la neta, que eso te hace una persona más chingona. La gente que es bilingüe, la gente que habla español, inglés y una lengua originaria. Acá en México me acuerdo que alguna vez vino un indígena que nació ya en Estados Unidos, ya americano, vino a dar una conferencia y hablaba español, pero no muy bien. No muy bien, hablaba mejor inglés porque pues nació allá. Y aquí, uy, la gente cómo se... No, ¿cómo habla inglés? ¿Cómo es capaz que, cómo puede ser posible que no hable bien español? O sea, ve, del racismo completamente, nomás porque era un indígena que hablaba inglés y medio español, le dijeron de cosas, no fuera un gringo que habla solo inglés o que habla bien feo el español, porque ahí sí, ay, ya eres mexicano, fulanito de tal hermano, ya eres mexicano, aunque no hable español. Está Eh, bien. no, es cierto, es cierto. Sí, ha visto como en las redes sociales, videos de gabachos de aquí de Estados Unidos que le gustan la música originario de México, como Ajá. corridos, banda, Como el Snoop etcétera. Dogg. Ajá, cosas así como ese, por ejemplo, y, la gente se cava que, ese sí es mexicano, y que la chingada, y no sabe hablar Ni- español, no sabe nada, completamente nada de México, el costumbre, la cultura y todo, etcétera. Pero nomás porque viene de Estados Unidos ah, o porque son güeros, o lo que sea, ujú, aunque no saben nada de lo que es verdaderamente ser mexicano, que es diferente por cada persona, pero, este, no, pues te digo, la gente se cava con que: "Oh, sí, ¿no? invítalo a la carne asada y que la chingada", y no, no, la gente no se entiende la gente, la mera neta, Es como no se acá entiende la gente. que dicen acá, cásate con un güerito para mejorar la raza. Acá dicen Yo ni eso. madre, yo me estoy yo para mí, yo estoy buscando una como Yo también, fíjate. mira, con me gustaría conocer una mujer como ti, así como te miras. Y no Como nomás te estoy como echando los perros ahorita, no te estoy echando los perros ahorita, pero quiero buscarme una mujer de mi religión, pero en de Estados mi Unidos. me vale madre, voy a pagar. Para pagar.
pero en Estados Bueno, Unidos. sí me interesa a buscar una como yo que viene de, pues, donde venimos, pues, por decirlo de lo de abajo. Mm, Porque yo me gustaría, que mis crías o mis becerros, lo que sea, lo que sea, que tomen ese tipo de experiencia que tuve, y si no más mejor, pero que se reconozca a uno mismo, saber de dónde viene, qué son sus verdaderos raíces. Está educado en una forma que no fui educado yo, porque mis padres, pues, te digo, no, venimos de mis padres vienen de la pobreza, no tenían educación, llegaron acá a Estados Unidos, a chambear. 30 años está aquí, no saben en inglés, pero saben a trabajar, a buscarle la forma, cómo chingarle aquí ellos. Y yo bien bembo, pero ahí estoy. Este, y tuve ese privilegio, pues, a conocer esos costumbres de nuestra región, pues, de la zona norte, de Cayahualco, mm, específicamente, del campesino. Yo fui a mi pueblo cuando era niño, ¿a poco? montaba las pinche mulas que teníamos. ¿Y sabes qué? Una pinche chingadera que me hicieron mis padres. Fuimos al cerro y teníamos ganado en ese tiempo. Bueno, mi padre tuvo ganados Ajá. y me subieron en una mula que era más terca de todas las pinches mulas que Sí. Ah, tuviéramos. Era más terca, pues, pero la mula no se comportó mal conmigo. Y era y bien chiquillo yo, me hubiera mandado a la verga si quería, le pero gusta la mula, mira. sí, la mula creo que le caí bien. Ajá. Y sí, y luego me dijeron mis padres: ¿por qué te arrancaste así al pueblo si ese pinche mula está loca y que la chingada? Y por qué pendejo me ponieron en ella primero en la y me entre esos, pues, mis padres hacían cosas que sin pensar, pues, ¿me entiendes? Sí, va. Sin pensar. Mm, Em, Mi primera vez que empezar a nadar, mi abuela al lado de mi papá es la que me enseñó a nadar de niño en nuestro río, que ahí estaba bien pegado en la barranca, y ahí me tenía como ah, ahí, pues, cargadito, y patéale, patéale, y yo ahí en chinga. Y muchas cosas bonitos, pues, ¿me entiendes? De mi pueblo. ujú, Mi abuela me agarró un resorte y teníamos gallinas, y mi abuela me dijo, pues, yo le digo mamá, no le digo abuela. Le digo: ajá. "Mamá", me dijo: "Vete a matarte unos pájaros". Y yo, ¡Y! pues, yo siempre he sido un loco. Ahora, Y miré los gallinas, y ahí estaba con el resorte y cuerda, y cuerda, y me chingaban los pollitos. Y luego llegué con los pollitos, y pues, mi mamá se hubiera enojado si fuera otro familiar, pero conmigo, pues, me quería un chingo. Y dijo: "Este que pendejo ya mató unos pollos". es que No, la vida en el pueblo es otra cosa. Es otra cosa la vida en el pueblo. Uno no lo hace por maldoso, uno lo hace porque así son las costumbres, así te educaron. Este, pues sí, así es la vida eh, en el pueblo. Y quien no haya vivido en el pueblo no va a entender nunca esto, no va a entender lo bonito que es bañarse en un arroyo, subirte al burro, irte a otro pueblo, comer eh, tus tortillas a mano, irte al molino. ey, unos tlaxcales y sopes o picaditas. Yo lo conozco como picaditas, pero Ahorita sí, otros las conocen como sopes, pero cuando la escuché que le nombraron sopes, dije: "Verga, ¿qué es eso?". Pero esas eran las picaditas. verga. ¿Así la conoces tú o? En la Ciudad de México les dicen sopes, pero allá en Guerrero le dicen picaditas, Eh, picaditas. sí, sí, yo estoy acostumbrado con las picaditas y cuando escuché sopes por la primera vez dije: "What the fuck is that?". Le dije: "¿Qué es eso?". What the ey, Ey, teniendo bueno, pues, te Ana, teniendo la ya palabra estamos verga, teniendo ¿mande? verga, dices what the fuck. Valiendo ajá. Bueno, ya hemos platicado por 1 hora y 10 minutos. ¿Te Ajá. gustaría continuar o tienes que hacer otras cosas? No hay problema si Pues acabamos ahora. pues más bien, ¿tú quieres tener un en vivo muy largo? Tú dime. Pues me gustaría platicar privadamente sobre estos temas. Ay,
Hombre, estás loco. Sí, de madre. Bueno, la vamos a terminar por esta vez. Y si el Ajá, público exigen que quieran que vuelvas, lo hacemos otra vez si tienes la oportunidad. sí, pues. Y sí. Que no me dejes plantada, como la otra vez. No, 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 disculpa, ¿eh? Guardada, ¿eh? Te la Es tengo porque que bueno, ahí los vemos. A la gente que nos está viendo, me cuidan, que tengan unas buenas noches, disfruten su familia y, pues, que se la pasen bien en este guardada. fin de semana. ¿Qué? Oye, ¿qué hago yo? ¿Cuelgo o tú cuelgas o cómo es esto? Bueno, ya